Bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Ninguna de las opiniones expresadas en este episodio constituye una recomendación de compra o venta de activos financieros ni debe interpretarse como asesoramiento de inversión. Cada oyente es responsable de sus propias decisiones. Bienvenidos a Iceberg de Valor. Hoy vamos a hablar de dos empresas de un nicho, pero que son auténticos gigantes en ese segmento. Son Edenred y Plaxi. Ambas controlan el mercado de los beneficios para empleados, los vales de comida en muchos casos, especialmente en Europa y Latinoamérica. Han vivido un periodo dorado gracias a la inflación y a la subida de tipos de interés, pero ahora están en el punto de mira regulatorio. Y para entender lo que puede pasar con ellas, también vamos a mirar atrás al caso de Visa y Mastercard en el año 2008, cuando también estuvieron en el punto de mira y la regulación les obligó a recortar sus comisiones. Entonces, lo primero, ¿qué hacen Edenred y Plaxi? Bueno, pues Edenred, que originalmente era parte de Accor y fue una spin-off, y Plaxi, esta sí ya ha sido una spin-off mucho más reciente de Sodexo, la empresa francesa también, que todos conocemos por el servicio de catering que ofrece. Y pues ambas empresas son las líderes en la gestión de beneficios para empleados. Tickets para restaurantes, vales de transporte, cheques de guardería, etc. Su modelo es simple, pero es muy potente. Las empresas pagan a Edenred o Plaxi para que den estos beneficios a sus empleados. Los empleados reciben estos vales de comida, por poner un ejemplo, o que puede ser también unos saldos en sus aplicaciones. Los comercios aceptan estos saldos o estas tarjetas como medio de pago y Edenred y Plaxi se quedan con una comisión en cada transacción. Es un ecosistema cerrado donde los comercios aceptan también pagar esta comisión a Plaxi y Edenred porque atraen a clientes que quizás de otra manera no vendrían a sus establecimientos, y las empresas y los empleados de esta forma optimizan costes laborales, ya que digamos estos vales, estos beneficios tienen muchas ventajas fiscales y eso las hace tan atractivas. Entonces vemos quizás los dos aspectos que son la clave en este modelo de negocio. Lo primero, este efecto red de número de establecimientos y número de empresas. Es decir, un restaurante es parte de la red de Edenred porque sabe que Edenred está en muchísimas empresas, que va a poder atraer a muchísimos trabajadores que van a venir a comer a su restaurante, y por eso mismo es cliente de Edenred. Si un nuevo competidor no tuviese ninguna empresa, pues el restaurante ni se molestaría en entrar en la red de Edenred. Y al revés, las empresas contratan a Edenred o Plaxi porque saben que la gama o el catálogo de restaurantes, cheques guardería, etcétera, es de los más amplios del mercado, y por eso pues contratan y están dispuestos a pagar esa comisión y ese dinero por adelantado en el saldo de los empleados que luego Edenred y Plaxi utilizarán como dinero adelantado al que le sacan un interés. Por lo tanto, vemos que no es tan fácil competir con estas empresas. Se trata de oligopolios, efectos red y, como digo, negocios muy potentes. Y la segunda clave que se ve es la clave fiscal. En muchos países estos beneficios se consideran retribución en especie exenta o bonificada hasta un cierto límite legal. Es decir, para el empleado, pues el importe que te retribuyen no tributa hasta un cierto tope. Para la empresa, pues se reducen las cotizaciones sociales y, por lo tanto, el coste empresa de pagar 10 euros al día a un empleado es totalmente diferente si es en vales de comida o una retribución más ordinaria. Y este aspecto regulatorio al final se justifica con la idea de que esta retribución se puede gastar en temas muy concretos, con fines muy acotados, como puede ser la comida, el cheque guardería, y por lo tanto, pues bueno, no es un gasto que
el empleado vaya a gastar en cualquier tipo de lujo, y muchos países del mundo han decidido que esos gastos del día a día pues quieren hacerlos exentos para los empleados con un cierto límite. Para entrar un poco más al detalle a la exención fiscal, vamos al caso español, donde están exentos los primeros 11 euros por día trabajado en beneficios empresariales. Entonces, pues el tope mensual sería 11 euros por el número de días laborales, es decir, 220 euros, por ejemplo. Calculando esto con números redondos, si cogemos 200 euros al mes de retribución en especie, si esto se pagase como salario ordinario, pues digamos que tienes un marginal del 30% en el IRPF, más una cotización social del trabajador del 6 y pico por ciento. Al final tienes un 36% en el total de la retención para el trabajador, que son 127 euros. Y luego por parte de la empresa tienes el salario ordinario más las cotizaciones sociales, que son un 30%, ¿no? Es decir, son 200 euros más el 30%, 260. Es decir, para que al trabajador le llegasen esos 200 euros que pudiese gastar en irse a restaurantes, tendría que tener un sueldo extra de pues 200 euros más otros 127 euros, que sumarían 327 euros brutos. Y luego por parte de la empresa hay unos costes de la seguridad social, que son el 30% del salario bruto, entonces serían pues otro 30%. Al final, para que al trabajador le lleguen 200 euros que pueda gastar con esos fines, pues se tiene que gastar, el coste total empresa sería de 400 euros o más. Mientras tanto, con vales de comida, pues si realmente la comisión de Redoplaxi está cerca del 2%, pues el coste total a la empresa de que le lleguen 200 euros son 204 euros al mes. Por lo tanto, se ve que hay una diferencia abismal entre 204 o más de 400 euros de forma ordinaria. Y ya vistos estas ventajas fiscales de los beneficios para empleados, el otro aspecto interesante es que los límites diarios no son estáticos. En España, por ejemplo, han ido elevándose para adaptarse a la inflación y, por ejemplo, antes el límite máximo eran 9 euros por día laboral, ahora son 11. De modo que estos beneficios empresariales mantienen su, digamos, poder adquisitivo real. Y esto es algo potentísimo para las empresas como Redoplaxi, que todo el rato pueden hacer ese efecto catch-up con la inflación y todo el rato, pues de 9 a 11 euros hay más de un 20% que puede subir su facturación y su propio float, ya que, como hemos dicho, todo euro que se va a gastar primero se deposita en saldos en estas empresas a los que sacan rendimientos del 3% o dependiendo los tipos de interés de cada país. Más allá de la propia subida de los máximos exentos, el otro aspecto que también hay que destacar es que lo que antes eran unos vales de comida son cada vez ahora más servicios. Es decir, cada vez más categorías son aceptadas como beneficios para empleados que por lo tanto pueden ser exentos en la tributación y acogerse a este sistema. Entonces hemos pasado a solo vales, a un cheque transporte, cheque guardería, cheque formación, planes de salud y bienestar, cultura o incluso gimnasios. En España, por tomar un país, la cronografía ha sido pues, muy paulatina. Empezamos primero con los vales de comida, que se introdujeron fiscalmente en 1987, se establecieron finalmente en el 90. Luego fue el transporte, el bono transporte, con una exención específica en 1999. Luego llegó el cheque guardería en el 2003, que bueno, tuvo más impulso después con la ley de igualdad en el año 2007, y más tarde vinieron formación y salud, bienestar mediante pues planes de formación continua y también seguros médicos colectivos.
Y pues bueno, en la última década, 2015 en adelante, pues se han incorporado opciones culturales, deportivas, entonces pues bueno, se han reforzado también las exenciones culturales. Esto diversifica el sistema, lo hace más potente, lo hace, digamos, que el efecto red ya no sea solo de restaurantes, sino de otras muchas cosas, y que, bueno, el total de negocio que pueden abarcar Edenred y Plaxi, pues cada vez sea más y más grande. Y bueno, viendo esta descripción de lo que hacen las empresas y esta trayectoria en los últimos años, pues muchos imaginarán que los últimos 5 o 6 años han sido años dorados para estas empresas, pues gracias a la inflación y también gracias a la subida de tipos, que, como decimos, el rendimiento que le sacan a los saldos pues es proporcional a los tipos de interés. Entonces, con la inflación, los vales, los máximos diarios, se ajustan al alza, como hemos visto en España, que pasó de 9 euros a 11 euros. Esto implica mayor volumen para Plaxi y Edenred, con mayores comisiones, que la comisión total que cobran tanto a la empresa y al restaurante suele estar entre el 4 y el 5%, y esto pues se tradujo pues, que Edenred, que era una empresa que crecía bien, pero no crecía más del 10%, pues en 2021 creció la cifra de negocio un 15%, en 2022 otra vez creció un 20%, 2023 otro 20%, y así, pues bueno, 2024 también creció doble dígito, por lo tanto ahí se ve esta gran nueva inercia en un mundo diferente al que vivíamos en la década de 2010, con poca, digamos, inflación, y ahora pues sí que ha habido esa gran inflación, esas subidas de tipos máximos exentos, ese efecto de catch-up también de las empresas, que una cosa es que el tipo máximo se modifique, el tipo máximo diario, pero luego las empresas pues tardan cierto tiempo en, pues bueno, que suba el tipo máximo de 9 a 11 no implica que yo quiera darle a mi trabajador 2 euros más por día trabajado, pero a la larga, pues esas subidas acaban en un catch-up que hacen las empresas con los trabajadores. Y como digo, el segundo factor que ya he mencionado varias veces es ese retorno al float que tienen. Si estamos diciendo que la comisión de Edenred o Plaxi pues está cerca del 4 o el 5%, eso significa que en saldos tendré 20 veces más de mis propias ventas, ¿no? Las tendré almacenadas en el balance. Normalmente las empresas pues suelen tener como un mes de saldos de empleados adelantado, y además Edenred y Plaxi lo que hacen es pagar más tarde a los restaurantes, que tardan quizás 30 días, 60 días, por lo tanto ahí tienes un periodo de 2-3 meses de lo que son tus ventas, no tus beneficios, acumulados en el balance, que claro, en el año 2017, con tipos bajos o casi cero, pues casi no tenía ningún valor ese float, pero en el año 2022, 2023, cuando había fondos monetarios que daban un 4%, pues la realidad ha cambiado de forma radical, ¿no? Ese float ha pasado a ser valiosísimo, y los beneficios de estas empresas, lógicamente, han subido mucho gracias a ese fenómeno. Pero la historia no acaba aquí, y no todos son buenas noticias. O más bien diría yo que las muy buenas noticias son el preludio de las muy malas noticias, porque el gran riesgo o el gran problema que tienen estas empresas es que está todo muy relacionado con la administración pública y la regulación. Los tipos máximos, exenciones fiscales, algo que suena muy bien, pero cuando la administración pública ve que hay unos actores intermediarios entre restaurantes que son casi monopolísticos, ¿no? Son oligopolísticos, que copan todo y que se están absolutamente forrando, pues bueno, pasas a estar en el punto de mira y
diferentes países toman medidas contra ti. Y esto es exactamente el problema. Esto es lo que ha pasado con Plaxi y Edenred, donde en Brasil Lula dice que cobra muchísimas comisiones y que tendría que ser cero. En Francia también les parece que cobran una barbaridad y que bueno, que quizás ha habido demasiadas exenciones y que en los beneficios empresariales quizás hay que poner un impuesto a la exención, por así decirlo, donde se están planteando poner un 8% de impuesto a lo que son los beneficios empresariales. Es decir, vale, hasta en el caso español sería, sí, te doy 200 euros al mes exentos, pero bueno, pues te cobro un 8% de impuestos, es decir, 16 euros en esos beneficios empresariales, que aún así ya vemos que es infinitamente más rentable que pagárselo en un sueldo normal, pero digamos, ya esto es un síntoma muy claro de la resaca, ¿no? Que cuando a unas empresas les va muy bien, el político siente que quizás se ha pasado de la raya con las exenciones, que no puede ser que las comisiones son demasiado altas y empiezan los problemas. El propio Brasil, que quizás es el territorio donde más se utilizan estos beneficios empresariales en Brasil, el 50% de los trabajadores tiene beneficios empresariales. En los demás países las cifras están más cerca del 20%. Brasil, digamos, es el mercado más adelantado y bueno, no les gusta este oligopolio y lo que quieren es que los saldos que tienen los empleados puedan ser intercambiables. Y eso, pues, realmente hace mucho daño a Plaxi y Ethernet, porque el foso, por así decirlo, de estas empresas es esa capacidad, ese efecto red, ¿no? El tener muchas empresas, tener muchos restaurantes, una startup, cómo empieza a ir empresa por empresa, convenciendo, etcétera. Sin embargo, si hacemos que estos saldos sean intercambiables, pues vienen startups y existen que se saltan el go-to-market tradicional y se crean una aplicación muy buena, consiguen descuentos, consiguen asociarse con restaurantes, con muchos servicios de hostelería, pero no con empresas, y convencen al empleado de que su servicio es mucho mejor. Pues, comisiones más bajas y un catálogo mucho más amplio. Entonces, aunque tu empresa haya elegido a Edenred o Plaxi, pues el empleado dice, mira, estos son unos dinosaurios, yo me voy a pasar a este tercero que es la bomba, ¿no? Entonces, estas ideas de interoperabilidad que en Brasil, pues bueno, ya hay muchos rumores de que lo quieren hacer, pues hacen mucho daño a los actores establecidos como los que hemos mencionado. Entonces, como vemos, pues hay unos riesgos regulatorios muy fuertes. No sé hasta qué punto es existencial. Es verdad que es decir, si algún regulador pues dice no quiero exenciones fiscales de esta forma. De hecho, hay ciertos rumores más de nicho que dicen no, que es mejor que los beneficios empresariales se paguen directamente en la nómina y que no haya estas redes de pago oligopolísticas y que se paguen con tarjeta y punto. Entonces, bueno, pues sí que habría unas medidas que fulminarían los negocios de Edenred y Plaxi, y esto el mercado lo sabe y ha comenzado a valorarlas de una forma muy, muy penalizada. Por lo tanto, vemos cómo esta gran resaca del COVID y el hecho de que el regulador vea que básicamente te estás forrando, pues está derivando a ciertos riesgos casi existenciales. Y bueno, pues la propia ventaja de Red y Plaxi podría diluirse si los gobiernos deciden cambiar las reglas. Y el mercado, pues esto lo sabe y lo está reflejando claramente en sus múltiplos. Edenred siempre ha sido una empresa considerada de calidad, que siempre
ha cotizado a unos múltiplos muy altos por todo lo que hemos dicho, ¿no? Al final, efecto red, digamos, un negocio que crece, ¿no? Que cada vez más servicios, cada vez topes exentos más altos, pues lógicamente, y bueno, retornos sobre el capital muy, muy altos porque los saldos van por adelantado, entonces tienes un circulante negativo, etcétera. Entonces, siempre ha estado a múltiplos de 30 hasta 40 veces beneficios, mientras que hoy en día cotiza a 10 veces beneficios, 12 veces beneficios, a unos precios muy bajos que el mercado claramente se está adelantando a que que estos beneficios no son del todo reales o van a estar atascados por 3 o 4 años, o tienes el riesgo de que en cierto momento pues bajen un 20% y tengas una nueva base de la que quizás sigue crecer, pero tener una bajada importante. Y bueno, el caso de Plaxi también es muy similar, lleva mucho menos tiempo cotizada, pero cotiza también a unos múltiplos muy bajos. Esta es la nueva realidad, ya no son empresas de múltiplo alto, están en una resaca después de COVID y después de inflaciones altas que las he puesto en el punto de mira, en unos países que por lo general están muy endeudados. Y como vemos con esa medida del 8% en Francia, pues bueno, al final son medidas que los estados se inventan para recaudar más, ¿no? Y lo que antes estaba exento ya no está exento, a ver si puedo sacar algunos millones de euros con los vales de comida. Y esto es la nueva realidad de las valoraciones de estas empresas. Quizás la analogía que mejor creo que se ajusta a este caso no es igual, porque, bueno, al final Visa y Mastercard son pues de las mejores empresas del mundo. Probablemente Plaxi y Edenred no son de las mejores empresas del mundo, pero sí que es verdad que guarda cierto parecido lo que vivieron Visa y Mastercard en el 2008 con Edenred y Plaxi. En 2008, Visa y Mastercard estaban en el ojo del huracán. Los reguladores, tanto en Estados Unidos como en Europa, les obligaron a reducir drásticamente las comisiones que cobraban a comercios, las famosas interchange fees, y claramente todas las ventas o la mayoría de las ventas de Visa y Mastercard eran o venían de estos interchange fees. Entonces, lo que ocurría en el año 2000, antes del 2005, es que en los mercados no regulados, como en Estados Unidos, pues las comisiones, los interchanges, las tasas de intercambio, pues superaban el 2%, no todo el 2% iba para Visa y Mastercard, pero sí que es verdad que eran capaces de cobrar unas comisiones variables según el tipo de gasto, y esas comisiones variables pues eran bastantes más altas que las que conocemos hoy en día. Entonces llegó un momento, como no, que el regulador vio que Visa y Mastercard hacían demasiado dinero, que eran unos impuestos al mundo, al comercio y a la gente normal, y por lo tanto decidieron hacer algo. Y esta fue la enmienda Durbin, que entró en el año 2010. En la enmienda Durbin lo que se hizo es fijar un tope, regularizar la comisión que pueden establecer Visa y Mastercard, estableciendo pues una tarifa fija de unos céntimos y luego un proporcional que puede ser de 20 puntos básicos, 15 puntos básicos, dependiendo del caso. Y con esto, pues las comisiones totales de Visa y Mastercard se redujeron de forma muy importante, pero fue de una forma paulatina, y además lo que ocurrió es que el volumen transaccionado en estas redes de tarjetas de débito y de crédito pues ha aumentado muchísimo, lo que ha permitido que lo que en un principio era una reducción muy fuerte de la comisión pues se viese más que compensada, especialmente con el volumen nuevo de pagos que ha habido. Y luego también ha habido otros servicios adyacentes que han ofrecido Visa y Mastercard de ciberseguridad, prevención de fraude, análisis de datos. Entonces, bueno, han conseguido
que los servicios de valor añadido, como ellos los llaman, hayan aumentado mucho respecto a los ingresos totales, que ya pueden ser un 35 o un 40% de los ingresos totales de Visa o Mastercard. Entonces, esto ha hecho que en los resultados o las ventas de Visa o Mastercard no veamos una gran bajada, sino que más bien un aumento constante de las ventas debido a estas ventas de valor añadido junto a un aumento de volúmenes a medida que lo que es la propia comisión haya ido bajando. Y bueno, aunque no lo veamos en las ventas, sí lo vemos en la valoración. Cuando ahora miramos atrás y decimos, ¿cómo es posible que Visa y Mastercard estuviesen a 10 veces beneficios en el año 2008-2009? Que es verdad que salieron a cotizar también por esos tiempos, ¿no? Entonces hay que, digamos, saber empatizar con esos años donde eran empresas que recientemente habían salido a cotizar, de repente tienen un escollo regulatorio tremendo y bueno, pues hay mucho escepticismo de lo que puede pasar y ya, claro, nosotros estamos viendo las cosas en el año 2025, pero como siempre y como está pasando con Edenred y Plaxi, cada vez que hay un nuevo cambio regulatorio que les va en contra, pues siempre lo puedes acotar, ¿no? Si ocurre esto, pues yo creo que las ventas bajarán un 2%, el beneficio un 5%, por lo tanto, lo acotas. Pero la acción baja mucho más, porque lo que dices, sí, esta nueva medida la sé, pero es que van a venir más. Entonces, en cierta manera, en Visa y Mastercard ocurría eso mismo, que, vale, tenemos Durbin, que nos ha regularizado las comisiones, nos las ha bajado, pero bueno, dentro de 5 o 10 años vendrá otra gran regulación que nos baje otra vez las comisiones porque somos un impuesto al comercio mundial y por lo tanto no tenemos casi derecho a existir, ¿no? Esas narrativas empiezan a calar en el mercado y así es cuando puedes comprar Visa y Mastercard a 10 veces beneficio, que luego nunca más han estado a esos múltiplos y siempre han estado a 20, 25, 30 veces. Y es así como se multiplica 10, 15, 20 veces tu dinero. Es decir, no es gratis, la gente no era tonta en 2008 y realmente había problemas. Y ahora la pregunta es, ¿son Edenred y Plaxi Visa y Mastercard en el año 2008? Pues bueno, difícil de decir. La situación es similar o comparte ciertas similitudes, pero no es lo mismo. Durbin, sin ser un punto y final total, fue la última gran regulación de estas empresas. Es decir, no ha ocurrido ni se espera que ocurra una gran regulación de esas dimensiones. Pues bueno, esto no es el caso de Edenred o Plaxi, que se encuentran en el ojo del huracán, que tienen unos tiras y aflojas constantes que van a durar años. Es verdad, aún así, que el caso de Italia, en Edenred especialmente, pues seguramente nunca más se va a producir. Y por explicar el caso de Italia, pues hemos sabido que Edenred cobraba unas comisiones del 10% en su red en Italia. Es decir, de hecho, no las cobraba a las empresas, cobraba el 10% solo a los restaurantes. Y los restaurantes admitían esas grandes comisiones porque había menos restaurantes en su red y por lo tanto, pues si tú eras parte de red, pues atraes casi seguro que vas a traer un 10%, un 15% de ventas incrementales que no te importa pagar ese 10%. Entonces, esa era la dinámica. Ahí ha llegado un momento donde el regulador italiano ha dicho no puede ser, 10% es una auténtica barbaridad y han pasado de 10 a 5, ¿vale? Entonces, regulaciones tan bestias, pues es muy difícil que ocurran en el caso italiano, pero es verdad que este carácter de, bueno, pasamos esta regulación y ya se acaba todo, en el caso de los beneficios para el empleado es muy, muy difícil que ocurra. Y esto, en cierta forma,
ha hecho ver que las valoraciones de 40 veces beneficios que estuvo Edenred pues no estaban justificadas, porque eran 40 veces beneficios cobrando un 10% en Italia y bueno, con un riesgo regulatorio muy, muy claro. Y luego el caso de los servicios de valor añadido, que en Visa y Mastercard pues sí que ha dado ese extra de ventas y ha ayudado mucho. Sí que creo que hay cierta similitud en Plaxi y Ethernet, ya que no son capaces de dar literalmente servicios añadidos, pero vemos cómo hay esa expansión en todos los países, desde vales de comida, seguros de salud, cheques de guardería. Es decir, cada vez hay más cosas exentas, y mi percepción es que los políticos y los estados pues están muy endeudados y van a subir impuestos o van a seguir subiendo impuestos, pero creo que les gusta dar a la población cierto truco, ¿no? Y ciertas exenciones, ciertos vales de restaurantes, cheques bebé, para que esos electores o esos ciudadanos piensen que se están aprovechando del sistema, ¿no? Que me están cobrando unos impuestos del 40%, pero tengo estos vales de comida y estos cheques bebé y vamos, me estoy aprovechando de todos. Entonces creo que esa percepción existe, esa forma de querer controlar o querer subvencionar esas mini subvenciones a ciertos productos o servicios. Y bueno, más allá de esta opinión, pues hay una historia clara que demuestra esa creciente uso en diferentes servicios que originalmente pues no serían imaginables, ¿no? Desde vales de comida ha pasado a subvencionar teatro, gimnasios y seguros de salud. Y como tercer punto también diría de forma negativa es que Visa y Mastercard son mucho más dominantes que Edenred y Plaxi. Mientras que en redes de pagos no hay apenas competidores, sí que hay algún competidor, pero muy muy pequeño y es un duopolio. Edenred y Plaxi sí tienen competidores modernos. ¿Son oligopolios? Sí, pero siempre hay una startup, siempre hay pequeños negocios que surgen, que crecen mucho. Tenemos a Swile en Francia, que es un competidor digital. En España, la propia startup Kobi, que ha sido adquirida por Plaxi, pues ha surgido y ha sido capaz de competir con Edenred y Plaxi. Por lo tanto, no son esos negocios ultra dominadores que sí que eran Visa y Mastercard. Y eso implica que Visa y Mastercard pues siempre han crecido orgánicamente, pues como los pagos electrónicos, también ayudados por el comercio electrónico y similares, siempre ha crecido como su sector, mientras que Edenred y Plaxi pues tendrán que hacerlo bien para crecer incluso más o menos que su sector, y también en ciertos casos se verán obligados a comprar pequeñas empresas. Y con esto termino este pequeño análisis de las empresas de beneficios para empleados. Espero que os haya gustado. Ha sido pues un sector que a mí siempre me ha atraído y que veo características muy positivas. También vemos los altibajos de empresas que supuestamente eran de calidad, pero como siempre, aunque fuesen empresas de mayor o menor calidad, pues les vienen los problemas y aquí no ha sido ninguna excepción, y espero que este pequeño resumen os haya gustado. Nos vemos.